Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar de ese proceso de cancelación y la construcción del show y el entrampamiento alrededor de Laura Sarabia y de Benedetti y de la trabajadora del hogar, etcétera, etcétera. Pues bien, hay que decir que en efecto es un entrampamiento, es un juego mediático que buscó golpear al gobierno de Gustavo Petro. Afortunadamente, pues el gobierno salió y ha obtenido un respaldo nuevamente en las calles masivo. Pues bien, vamos a ver cómo ocurre esto. Básicamente hay que crear una víctima, hay que crear un victimario. En este caso el victimario, pues Laura Sarabia, ¿no? Y para que la creación del victimario, pues tuvo que ocurrir algo. Y es que esta muchacha mordiera el anzuelo de los medios de comunicación. Cayera presa de su ego y de su vanidad. En un momento era una muchacha, jefe de gabinete de 28 años, que anduvo al lado del presidente Gustavo Petro para un lado y para otro. Pero no estaba en medios, como sí apareció en un momento. Y fue una cuestión bastante de manual, ¿no? Aparece en medios, tiene un pico, crece y rapidito cae. Crece como palmera, cae como coco. Bien. Y es que el manual de la cancelación tiene que ver con que no es posible cancelar a un nadie. Lo primero que se tiene que hacer es buscar ese victimario y ese criminal al que se le va a pintar como el demonio, el criminal. Y básicamente lo que pasa con este es que el punto inicial es que debe tener relevancia mediática. Debe tener relevancia mediática. Pero además que no es posible cancelar a un ya criminal o a un patán, un mafioso, porque básicamente ya se conoce quién es. ¿Sí? Es mucho más efectivo un proceso de cancelamiento y de crear estos golpes cuando es una persona que se ve bien. Mire que no parte un plato, pero resulta que ahora partió toda la vajilla. Y esto fue lo que pasó con Laura Sarabia. Victimaria y víctima, porque después ponen a un victimario peor, que es Armando Benedetti, muy bien retratado y recreado por los medios de comunicación desde hace tiempo, ¿no? Y al cual pues ahora pues, es un borracho, un drogadicto, etcétera, etcétera. Bien, repito, muerde ella el anzuelo de ir a los medios de comunicación, de creerse el cuento de que es la mujer más poderosa del país y la segunda persona más poderosa después del presidente, la más poderosa. Ella se creyó esto, ella mordió el anzuelo de los medios de comunicación, fue presa de su vanidad, de su ego, y fue a los medios de comunicación y ganó relevancia mediática. Ya estaban dando este tema del manual. Entonces la cuestión es, se genera un espacio o un lado bueno y un lado malo. Y en este caso, en el proceso de cancelamiento, la creación de ese victimario, repito, es mucho más impactante porque es la muchacha que no parte un plato, pues resulta que mira, que sí. Y en ese proceso de cancelamiento sale alguien beneficiado, o algunos beneficiados, en este caso son los grandes medios de comunicación, o el medio de comunicación, aquel que entonces dice, ve, yo sí tengo independencia y yo sí estoy detrás, soy guardián de la verdad y persigo la verdad, etcétera, etcétera. Realmente esto es de manual, ¿no? Se creó esa victimaria Laura Sarabia. Y después la víctima. El proceso de cancelación tiene que ver con la construcción también de esa víctima. Y de la construcción de esa víctima, pues, depende en gran medida su éxito. ¿Qué hay que buscar en una víctima? ¿Cómo hay que presentar a la víctima? Es alguien desvalido, alguien inofensivo, alguien que además es humilde, es buena gente y que no tiene medio ninguno para defenderse. Medio ninguno para defenderse. De manual está que ojalá alguien que tenga que ver con una profesión bastante extendida, fácil de entender y que por lo tanto sea alguien vulnerable. Vulnerable. Pues una trabajadora del hogar es bastante vulnerable. Tiene una situación de precariedad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se empieza a pintar ese lado bueno y ese lado malo. Una tirana
que mire cómo se aprovecha, mire cómo culpa a la señora o a las señoras que solamente han estado ahí sirviéndole, trabajando, siendo leales. Y la otra, una muchacha que con tan poquitos años, mire lo perversa y torcida que resultó ser. Así que se van a explotar, además, en la construcción de la víctima, el sufrimiento y la penuria, la vulnerabilidad, la humildad, el sufrimiento y la penuria. Pobrecita, es desvalida. Mire todo lo que ha tenido que pasar y además esta otra, mire cómo la trata y miren la situación en la que la pone. Bien, esa es la víctima construida. Y el proceso de cancelamiento va con estos dos. La víctima es incapaz de defenderse y por eso aparece un salvador, en este caso algún medio de comunicación. Básicamente fue un entrampamiento. Después seguiremos hablando de los otros procesos de ese tema de la cancelación, porque aparece después el agente que es el que se va a beneficiar de todo esto. Básicamente fue un entrampamiento, básicamente dentro del proceso de golpe blando para deslegitimar al gobierno. Afortunadamente, por lo que vimos en las calles, aún hay gente que le apuesta a este proceso de cambio. Es necesario que los medios de comunicación sean responsables con el país y que la oposición no sea piromaníaca. Si tenemos una oposición seria, democrática, si tenemos unos medios de comunicación serios y democráticos, seguramente lograremos avanzar en el propósito de hacer de nuestro país una verdadera república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.